Hola, ¿cómo estáis? De nuevo en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián 2023, en colaboración con Fred Film Radio. Soy David Martos y nos acompañan los codirectores de Dispararon al pianista, que es una película que está aquí en San Sebastián fuera de competición, pero en sección oficial, Fernando Trueba y Javier Mariscal. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues Fenomenal. aquí, haciendo entrevistas. ¿Qué os parece? No. Oye, os quería preguntar, después de un proceso tan largo, tan artesano, tan cuidado, animación, música, exploración sobre la historia y la vida de Tenorio Jr., claro, no sé si os sentís estrenando esta película en un circuito comercial que tiene otros derroteros, que tiene la mirada puesta en otro sitio. Es decir, ¿dónde va a ver la gente vuestra película, Fernando? ¿Tú tienes esa preocupación? Bueno, yo obviamente no hemos hecho el típico producto tal, hemos hecho algo más arriesgado, pero estamos en un mundo, Que es una joyita, ¿eh? O sea, que a mí me estamos encanta. en un mundo donde la gente va a ver la historia de Oppenheimer. Exacto. ¿Quién nos hubiera dicho, si hubiéramos hecho nosotros una película de Oppenheimer, nos diría, hombre, ¿cómo va a ir la gente a ver la vida de Oppenheimer? No, totalmente. Javier, ¿tú piensas en el público cuando estás trabajando, cuando estás a las órdenes de Trueba dibujando? No te da tiempo pensar en el público, pero cuando trabajas así, No a las órdenes. todo Era una entero, exageración. o sea, cuando estás haciendo algo, no. Pero cuando vas trabajando con Fernando el montaje, sí que piensas, cuidado, yo soy muy garrulito y entonces no tienen que notar la butaca, porque si notas la butaca ya te vas fuera. Entonces, mi obsesión siempre es esa, ¿no? Hablando de butaca, porque la gente sí va a los cines, tenemos un tráiler de 20 segundos de una película que se estrenó ayer en cines, que es El superviviente de Auschwitz, de Barry Levinson. Lo vemos, 20 segundos. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Pues ya de vuelta con Fernando Trueba y con Javier Mariscal. ¿Cómo ha ido la rueda de prensa? ¿Habéis notado calor? Porque yo he oído alguna de las preguntas y ha gustado la película, os paso por San Sebastián, Javier. Sí, la verdad es que es maravilloso ver que gente enterada, gente que está muy al loro y sensible, pues sí, yo he notado calor y cariño, que es lo que por esto trabajamos. En principio yo creo que trabajamos por estar juntos, porque somos amigos, nos llevamos bien, pero también porque a la salida del cine te den besos. Es muy chulo saber que 90 minutos con mucha gente tienes en común, ¿no? Te garantiza unos abrazos y unos besos, está bien eso. Sí. Está bien. Fernando, ¿cómo decidiste convertir al protagonista de tu película, que es un documental pero no, y es ficción pero no, en un trasunto de ti mismo? ¿Cómo decidiste fundirte con este personaje de ficción? Bueno, me di cuenta de que, puesto que la historia era una investigación y que lo que podíamos saber de ese personaje era a través de los cachitos que te contaban muchas personas, que quizá lo ideal es que alguien hiciera el papel que en la realidad tuve yo, que fue el mismo, de ir buscando la verdad o esos trozos de recuerdos de la gente, ¿no? Entonces era como muy obvio que esa era la manera de contarlo, ¿no? Porque así era como había ocurrido, ¿no? Así. Entonces pensó Fernando que era más verídico que la pura realidad, que en vez de ser un Fernando Trueba, un director, un español que se interesara por la bossa nova tuvo un impacto bestial. Frank Sinatra, ella Fitzgerald, muchísima gente grabaron discos y entonces que fuera alguien nacido en Brooklyn o en Nueva York o un americano, un periodista que investigara eso era mucho más creíble. Es una investigación periodística, pero también literaria, de cara a escribir un libro que se convierte en otro, que acaba siendo sobre Tenorio Jr. y que tiene varios planos temporales. De hecho, la estética de la película va cambiando según hablamos de un recuerdo, de una anécdota, del presente de la película. ¿Cómo pactasteis el look de cada uno de los planos temporales de la película, Javier? Pues haciéndolo. Sí, es que no había que pactarlo, la película nos lo pedía y entonces era un desafío, ¿no? Cada vez decir, a ver qué forma le damos a este flashback o a este otro y tal, encontrar el estilo de cada cosa. Eso era muy bonito, yo creo, para Xavi. Lo complicaba, pero a la vez lo hacía mucho más rico, ¿no? Sí, es un proceso que al principio son 4 rayas, vas
vas probando, sobre todo con las paletas de colores, y de repente dices, no, vamos a romper todavía más a los personajes. Y lo último en la animación, aquí igual ni lo animamos, ¿no? O sea, Claro. estábamos probando, por ejemplo, también flashbacks, hacerlo solamente de fotos, sin tener que animar. Es interesante eso. Se probó y ves que no, esto queda demasiado, vamos a ir más por aquí, más por allá, no lo sé. ¿Y vuestro trabajo conjunto es en modo pandémico? Es decir, ¿estáis colgados a un Zoom durante horas, uno en su casa y otro en la suya, diciendo, pues yo iré por aquí o yo iré por allá, o hacéis llamadas periódicas? ¿Cómo es el proceso, ¿no? ¿Cómo trabajáis? Bueno, ha habido épocas de Zoom porque obligados por la pandemia, pero el resto del tiempo y siempre que se podía, yo he cogido más aves, vamos, montones, y me iba allí y nos pasábamos el día juntos, el día, la tarde, la noche comíamos, cenábamos, estábamos todo el día en la película metidos. Bueno, dormíamos en cuartos separados, pero sí. Sí, lo único que ha faltado es eso, que no ha habido consumación, pero vamos. Ya sabéis la frase de Del que un hombre en la matrimonio. cama siempre es un hombre en la cama. Esto Exacto, es así, sí, ¿no? sí, nos acordábamos de cuerda y por eso yo le Efectivamente. mantenía a distancia. Hablando de los tiempos, ¿cuánto tiempo de entrevistas, de documentación, si esas entrevistas fueron realmente grabadas en vídeo y eso dio origen a la animación? ¿Cómo Sí, fue? Sí, yo toda esa investigación la hacía con una camarita de vídeo, una camarita digital, ¿no? Y teníamos imagen y sonido, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos usado es el sonido y la imagen, bueno, pues para la información de cómo es la cara de cada personaje, ¿no? Claro. Pero Sí, nos ha servido mucho como de referencia, pero por ejemplo en los fondos, pues el pobre Caetano Veloso estaba detrás de una pared horrorosa amarilla. Y yo dije, no, a este le hacemos Unas palmeras. un apartamento como Dios un manda. apartamento con vistas al mar y todo. Sí. Claro que sí, por supuesto. Bueno, la película la veremos en cines muy pronto, en unas semanas. Estaremos atentos al estreno. Pero antes de terminar esta entrevista, os quiero hacer una pregunta que patrocina Filmin, que es una plataforma que conocéis muy bien porque esta es una plataforma prestigiosa en nuestro país, que es ¿qué película os cambió la vida? Voy a empezar por Mariscal. ¿Hay alguna película que te cambió la vida, Javier? Pues sí, una se llamaba Pickpocket. Ah, Me enseñó muy bien y entonces desde entonces estuve como 5 años robando carteras por el metro. Porque era joven, no tenía un duro y de eso sobreviví y luego ya me puse a dibujar. ¿detenciones cuántas en este periodo? Ni una, No. no, lo hacía muy bien. Profesionalidad absoluta. Y Fernando, bueno, a ti preguntarte igual puedes estar media hora. No, hay una película que lo tengo muy claro, que fue clave, que es la que se llama El niño salvaje de Truffaut. Cuando yo la vi, ya salí del cine, me acuerdo del cine y de dónde estaba sentado y todo, diciendo yo esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar. ¿Sabes? Tenía 15 años, hasta entonces yo lo que quería era ser pintor y de repente decidí que yo no iba a ser un buen pintor, pero que quería hacer películas. No, quería ser niño salvaje, ¿no? No, ¿qué va? No, yo quería ser el que hacía la película, el que contaba la historia. Ya escuché el otro día que os preguntaban en la SER que si os animaríais a otra de animación después de Chico y Rita, después de esta, y creo que os mirasteis como con pavor. Sí, después de 4 años es muy duro. Pero fíjate, durante esos 4 años me he podido leer un libro que son 12 horas con Fernando Trueba Ah. y me fascinó. Dije, no es posible. ¿Seguías sin conocerle todavía después de...? Había alguna anécdota que no, pero está tan bien explicado que dices, es que habla muy bien Fernando. O sea, hay días, a él le encanta dormirse tarde y yo a las 11 ya me duermo. Y entonces Yo soy como tú, soy Alondra, él es búho. me contaba cosas y las cuenta tan bien que acabas dormidito. Decía Vigas Luna que él se dormía en las películas que le gustaban. Sí, también. Porque lo que le gustaba era dormirse, ¿no? Las películas, ¿o qué? Bueno, que se mecía y se metía en la entrevista. Que tenemos que terminar. Fernando Trueba y Javier Mariscal, gracias. Suerte con Dispararon al pianista, que llega enseguida a los cines. Y aquí seguimos en Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias.